Muy buenas tardes o noches, dependiendo del momento en que puedan revisar este material grabado, que como ustedes bien saben, venimos dando una continuidad a esta temática acerca del reino de la redención y que como ustedes han podido revisar, hemos desglosado, hemos ido separando en temas que intentamos puedan ir resaltando, deteniéndose en los aspectos cruciales para la comprensión de estos misterios tan profundos. Como bien hemos estado revisando, el tema de la promesa de redención es necesario abordarlo desde dos perspectivas, dos puntos de vista. Una promesa de redención que es una realidad en el plano de lo eterno, en el plano del pensamiento eterno del Padre, que ya hemos revisado en la última grabación, y toca ahora que nos adentremos a revisar todo lo relativo a esta promesa de redención, pero ahora en el plano que nos es, por decirlo de alguna manera, un poco más comprensible, porque lo vamos a ubicar precisamente como la tradición, como nuestra doctrina católica nos lo ha enseñado siempre. Una redención, una salvación que ocurre en una cierta época de la historia de la humanidad, incluso en una cierta región geográfica donde se van a desenvolver una serie de acontecimientos que son muy bien descritos en las Sagradas Escrituras, a partir de donde se ha construido toda esta doctrina, o podríamos decir toda esta teología o rama de la teología, conocida como la soteriología o la obra de la salvación. Así es que, pues, de alguna manera, esperaríamos que al abordar ahora el tema de la promesa de redención en el plano temporal, el plano de nuestra historia, pues debería sernos más familiar. Así que sin más, vayamos de inmediato a introducirnos a esta temática de la promesa de la redención en nuestra historia como humanidad. Pues bien, entonces el tema que hoy vamos a desarrollar es la promesa de salvación en el tiempo, donde vamos a encontrar dos protagonistas centrales, como ustedes ya podrán imaginar. Decíamos que este tema nos debe ser más familiar, porque aquí los protagonistas fundamentales pues son nada más y nada menos que la nueva Eva y el nuevo Adán. Es decir, nos estamos refiriendo concretamente a María y Jesús. Y esto está prefigurado, la tradición lo reconoce con toda claridad desde el libro del Génesis, donde se lee lo siguiente: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. El capítulo 3 de Génesis, pues, pone de manifiesto el papel central en el tiempo
porque está escrito todo este pasaje en un tiempo futuro, es decir, es una promesa a la primera pareja después del pecado original, que vendrá una mujer cuya descendencia aplastará la obra satánica que arrancó al primer hombre creado, Adán, de la voluntad de Dios. Así es que ya en este, podríamos decir, protoevangelio, se anuncia la acción corredentora de María. Por lo tanto, pues, la promesa de salvación en el tiempo tiene como protagonista principal a María. Y en el libro de Cielo Jesús lo va a decir de esta manera: mi amor no se extinguió por la caída del hombre, sino que se encendió de más. Y si bien mi justicia justamente lo castigó y lo condenó, mi amor, besando mi justicia, sin dejar pasar un solo instante, prometió el futuro redentor. Y dijo la serpiente engañadora con el imperio de mi potencia: tú te has servido de una mujer para arrancarme al hombre de mi divina voluntad. Y yo, por medio de otra mujer que tendrá en su poder la potencia de mi fiat, abatiré tu orgullo y con su pie inmaculado te aplastará la cabeza. Estas palabras quemaron más que el mismo infierno a la serpiente infernal y encerró tanta rabia en su corazón que no podía estar más quieto. No hacía otra cosa que girar y girar por la tierra para descubrir a aquella que debía aplastarle la cabeza. No para hacérsela aplastar, sino para poder, con sus artes infernales, con sus astucias diabólicas, hacer caer a aquella que debía derrotarlo y debilitarlo, y atarlo en los oscuros abismos. Por eso, por 4000 años, anduvo siempre girando, y cuando veía mujeres más virtuosas y buenas, armaba su batalla, las tentaba en todos los modos, y solo las dejaba cuando se aseguraba, por medio de cualquier debilidad o defecto, que no era aquella por medio de la cual debía ser derrotado, y seguía su girar. Entonces vino la celestial criatura que le aplastó la cabeza, y el enemigo sentía tal potencia en ella que lo arrojaba por tierra y no tenía la fuerza de acercársele. Esto lo consumía de rabia y ponía todas sus armas infernales para combatirla. ¿Pero qué? Hacía por acercarse y se sentía paralizado. Se sentía romper las piernas y obligado a retroceder. Y desde lejos espiaba sus admirables virtudes, su potencia y su santidad. Y yo, para confundirlo y hacerlo dudar, le hacía ver a la soberana celestial sus cosas humanas, como el tomar alimento, el llorar, el dormir y las demás cosas. Y él se persuadía de que no era aquella, porque siendo tan poderosa y santa, no debía estar sujeta a las necesidades naturales de la vida. Pero después volvía a dudar y quería regresar al ataque, pero en vano. Mi voluntad es potencia que debilita todos los males y todas las potencias infernales.
Es luz que se hace conocer por todos. Y donde ella reina, hace sentir su potencia, que ni siquiera a los mismos demonios les es posible desconocer. Por eso la reina del cielo era y es el terror de todo el infierno. Ahora, la serpiente infernal siente sobre su cabeza mi palabra fulminante dicha en el Edén, mi condena irrevocable de que una mujer le aplastará la cabeza. Por eso sabe que con ser aplastada la cabeza, será derrotado su reino sobre la tierra, perderá su prestigio y todo el mal que él hizo en el Edén por medio de una mujer, será rehecho por otra mujer. Entonces, cuando se aseguró que aquella a la que él temía era la Virgen Santísima, y no pudiéndola combatir más, retomó su giro. Está observando y como vigía para ver si otra mujer tiene el encargo de Dios de hacer conocer la divina voluntad para hacerla reinar. Y vemos en el Génesis el siguiente pasaje. Y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Esto aparece en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y aquí es donde vamos a descubrir al siguiente protagonista central de esta promesa de redención, promesa de salvación en el tiempo. Porque el mismo capítulo 3 de Génesis continúa diciendo, y le echó Yahvé Dios del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Así es que tenemos aquí a este protagonista importante, al igual que el papel de María, que es el árbol de la vida. Pero vamos a ver que en palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿qué significado tiene este árbol de la vida? En la obra valtortiana nos va a decir lo siguiente. Considerad, Dios no prohibió coger los frutos del árbol de la vida, ya que de ellos tenía el hombre necesidad natural para vivir una existencia sana y longeva, hasta que un más vivo deseo divino de descubrir totalmente a su hijo de adopción no le hiciese a Dios pronunciar el Hijo, sube a mi morada y abísmate en tu Dios, la llamada, sin sufrimiento de muerte, al paraíso celestial. El árbol de la vida, nos dice Jesús en la obra valtortiana, que se encuentra al comienzo del libro de la Gran Revelación, capítulos 2 y 3 del libro del Génesis, y que de nuevo vuelve a encontrarse al final de la Biblia, en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, es figura del Verbo encarnado, de aquel Jesucristo que es pan de vida, fuente de agua viva, gracia que os devolvió la vida con su muerte, y del que siempre podéis comer y beber para vivir la vida de los justos y alcanzar la vida eterna. Dios no prohibió a Adán coger los frutos del árbol de la vida, sino que le prohibió coger aquellos inútiles del árbol de la ciencia.
ya que un exceso de saber habría despertado la soberbia en el hombre, que se creería igual a Dios por la nueva ciencia adquirida, creyéndose neciamente capaz de poseerla sin peligro, con el consiguiente urgir de un abusivo derecho al autojuicio de las propias acciones y de obrar en consecuencia, conculcando los deberes de filial obediencia a su Creador, que directa o por gracia y ciencia infusa, habíale amorosamente indicado lo lícito y lo ilícito. Quien quiere más de lo que Dios le dio es concupiscente, imprudente e irreverente, ofende al amor. Quien lo toma abusivamente es un ladrón y un violento, ofende al amor. Quien quiere obrar independientemente de toda sumisión a la ley sobrenatural y natural es un rebelde, ofende al amor. Ante el mandato divino, los primeros padres debían obedecer sin importarles los porqués, que son siempre el naufragio del amor, de la fe y de la esperanza. Cuando Dios manda o hace algo, se debe obedecer y hacer su voluntad, sin preguntar por qué ordena u obra de aquel modo. Todas sus acciones son buenas, por más que así no le parezca a la criatura tan limitada en su saber. El desorden corrompió con su veneno el amor santo de los progenitores, que quisieron conocer más de cuanto era les justo y suficiente que conociesen. Por lo que dijo la justicia, tengamos cuenta, no vaya el hombre ahora a extender la mano y coja también del árbol de la vida, coma de él y viva eternamente. Esta frase deja perplejos a muchos y a otros muchos sírveles para presentar al buenísimo y generoso como un avaro cruel. Sírveles también para negar una de las verdades religiosas, la correspondiente a uno de los dones de Dios a los primeros padres, esto es, la inmortalidad. El don, para que sea don, ha de ser dado. Dios había dado inmortalidad al igual de los otros dones. Es decir, todo es un regalo, entre los que estaba el de una ciencia proporcionada a la condición del hombre. No toda la ciencia, puesto que solo Dios es sapientísimo. E igualmente había dado inmortalidad, mas no eternidad, pues puesto que solo Dios es eterno. El hombre había de nacer, ser procreado por el hombre creado por Dios y ya no morir, sino pasar del paraíso terrenal al celestial y gozar allí de perfecto conocimiento de Dios. Mas el hombre abusó, prefirió no haber recibido don alguno gratuito, quiso toda la ciencia sin reflexionar que hasta de las cosas buenas se ha de usar con medida, proporcionada a la propia capacidad, y que únicamente el inmenso y perfectísimo puede conocer todo sin peligro, puesto que su infinita perfección puede conocer todo el mal, sin recibir de él turbación alguna corruptora. Tras querer toda la ciencia, Adán habría podido querer toda la vida, es decir, la posesión de la vida, no como don recibido y conservado con amor, sino por esa violencia que falta al respeto, destruye el orden y sin mérito alguno se autocrea eterno para igualarse a Dios.
Igual a Dios, querer ser tal hubiera sido cometer el mismo pecado de Lucifer, y para el pecado de Lucifer no hay perdón. Dios quería poder perdonar al hombre, quería poder devolverle la inmortalidad, la posesión del cielo, la ciencia proporcionada a su estado, la gracia, él mismo, e intervino con la condena para salvar. Dictó muerte para dar vida, dictó destierro para dar la patria eterna, dictó una ley en el lugar de la ciencia gratuita, que perdiera el hombre con la muerte de la gracia en su corazón. La ley es fruto de las consecuencias del pecado. Y en el libro de Azarías, como se titula a uno de los grandes componentes de esta magnífica obra valtortiana, vamos a tener esta extraordinaria revelación de Dios nuestro Señor por medio de un ángel conocido, nombrado así como tal, el ángel Azarías, que de alguna manera se intuye por lo que dice la obra, por lo que refiere María Valtorta, que se trata de el ángel custodio de la propia María Valtorta. Y a raíz de ciertos conocimientos que le transfiere, que le comunica este ángel a María Valtorta, podemos extraer un pasaje muy interesante, muy aleccionador, acerca de por qué nuestro Señor decide hacer las cosas como las hizo, que a los ojos del mundo aparecen como una condena, como un esperar tanto tiempo para que se cumpliera la promesa. Pero aquí el ángel Azarías nos va a dejar unas bellas estampas de el por qué el actuar de Dios de esta manera. En el caso concreto de que aparentemente Dios dicta muerte, dicta condena para dar vida, para restaurar al hombre. Y le va a decir el ángel Azarías a María Valtorta: ¿en qué funesto orgullo no habría llegado a caer el hombre si por una culpa de dos maneras feliz y propicia, no hubiese sido humillado al amanecer de su existencia? Fue feliz la culpa por haber obtenido a Cristo. Es decir, de alguna manera, esa culpa nos cerró a toda la humanidad el paso libre al árbol de la vida, que estuvo custodiado, dicho paso, por estos querubines que portaban la espada de fuego flameante para impedir mayores abusos del hombre, mayores abusos por parte de la primera pareja y de sus descendientes, que somos nosotros. Pero hay una razón para ello, y aquí lo va a decir claramente el ángel Azarías. Y lo fue igualmente por haber mortificado al hombre, antes de que siglos de inmunidad le hubiesen hecho tan orgulloso como a Lucifer, que al verse sin culpa, se creyó semejante a Dios. Providencial fue también este caer de la humanidad, este su morder el fango, para recordarle que es fango animado por Dios, fango únicamente por sí sola, mas por voluntad de Dios, espíritu en un fango que ha de santificar, dándole la impronta y la semejanza con el desconocido, el perfecto, el espíritu y el eterno. Y providencial asimismo, este haber caído al comienzo de sus días, para así poder contar con un largo periodo de expiación y rehabilitarse durante
toda la vida. Tornar al cielo desde el abismo y mediante la buena voluntad, con la ayuda del Salvador, con la batalla entablada contra la tentación, con la fortaleza que rompe las cadenas de la concupiscencia, con la fe, la esperanza y la caridad, con la humanidad santa y la santa obediencia, volver a llegar a ser merecidamente gloriosos y libres, con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Con harta frecuencia, dice el ángel Azarías, maldice el hombre el primer pecado y blasfema de Dios cual si fuese un señor imprudente que puso al hombre ante una tentación más fuerte que él. Mas, ¿qué habría ocurrido si el hombre, en lugar de ceder a la tentación que le inducía a creer que comiendo el fruto prohibido llegaría a ser semejante a Dios, hubiese llegado sin mediar tentador alguno a creerse Dios por verse sin pecado, sin dolor y sin muerte? En tal caso, ya no habría habido redención, puesto que el hombre hubiera llegado a ser un nuevo Lucifer, o más bien una innúmera legión de Luciferes, ya que con el decurso de los siglos, la humanidad iría aumentando con todos los procreados. Y entonces no un hombre y una mujer, sino que todos habrían pecado por esta herejía sacrílega y la raza humana habría perecido toda en un castigo infernal. El Creador amó a la criatura más bella de la creación, a aquella cuya alma despedía fulgores celestiales, y la quiso hasta el punto de que pudiera ser salvada todavía. Por eso concluye el ángel Azarías. ¿Y bien? ¿Puede acaso el hombre dudar de que Dios no habría podido impedir que Satanás entrase en el Edén? No, no pensáis así. Mas habéis de creer que el acto de Dios fue bueno, como todos los suyos, y causa de otro acto infinitamente bueno, como fue el de la encarnación del Verbo para la salvación de los hombres. Así es que tenemos aquí esta maravillosa conclusión que nos regala el ángel Azarías en esta magnífica obra, ciertamente pequeña, pero no por ello menos trascendente en torno a la profundidad de el tema que se aborda. Así es que esta promesa de la salvación en el plano temporal, tiene como protagonista principal a María, nuestra Madre Santísima. Y por parte de Jesús tiene la promesa de abrir de nuevo el paso que había sido bloqueado al árbol de la vida. Es decir, que Dios promete ordenarle nuevamente a los querubines que cesen en su misión de custodia, en su misión de impedir el paso al árbol de la vida, para que una vez que el hombre haya alcanzado todos los merecimientos, todos los méritos, todas las pruebas superadas, para poder ahora sí tener el legítimo derecho de entrar sin mayor impedimento por esa puerta que lleva, que conduce al árbol de la vida, ahora sí el hombre esté plenamente consciente de lo que recibe,
del don maravilloso que definitivamente con sus actos únicamente de voluntad divina no habría podido realizar todo lo necesario para poder merecer nuevamente entrar por esa puerta que conduce al árbol de la vida. Porque sabemos bien que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede y que tiene la capacidad de pagar el precio altísimo que la justicia divina exigía para poder retirar definitivamente a estos dos querubines que custodian la entrada al árbol de la vida. Así es que la obra redentora tiene en el tiempo dos protagonistas principales, María y el árbol de la vida, y un protagonista necesario, contingente, un protagonista complementario, que es la humanidad, pues sin sus méritos y principalmente sin su buena voluntad de querer entrar por ese camino que conduce al árbol de la vida, con todo y la redención, el humano, la criatura humana, nunca alcanzará la salvación. Así es que con esta sesión, con este material que les entregamos aquí de forma grabada, concluimos estos dos grandes temas de la promesa de salvación desde estas dos perspectivas, la promesa en la eternidad, que ya hemos visto, y ahora que hemos revisado lo relativo a la promesa de salvación en el tiempo. Os invitamos pues a que nos sigan acompañando en los siguientes temas que se irán entregando de forma grabada para que ustedes puedan revisarlos, meditar en ellos y ir avanzando poco a poco más en el conocimiento de nuestro Dios. Hasta la próxima.